Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Queremos darle gracias a Dios porque nos encontramos de nuevo en este mes misionero virtual y es un placer para mí ahora poder compartir con ustedes el tema número 3 de este caminar del anuncio de la experiencia de la gracia y del amor de Dios para nuestra vida. Quisiera invitarles para que en actitud de recogimiento hagamos nuestro este pequeño canto que decía bien San Agustín: el que canta ora dos veces, y así prepararnos para compartir este tema sobre la persona de Jesús. En actitud de recogimiento, escuchamos. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, ¿quién eres tú? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, un fraternal saludo a todos. Muy buena noche. Mencionaba que el tema que corresponde para este día es la persona de Jesús. Luego de este saludo fraterno a quienes se conectan para esta misión virtual, quisiera recapitular rápida y brevemente lo que se compartió esta semana recién pasada con Mayra y Linda, hermanas Carrera. Compartimos la experiencia de lo que es el amor de Dios, que al final de cuentas es el alma de la historia de la salvación, donde percibir ha creado, sino también nos recrea, ofreciéndose a sí mismo en la persona de Jesús para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Esta es la esencia, ¿verdad?, del tema de la experiencia del amor de Dios. Seguidamente, pues con Leslie y Shirley, constatamos en el segundo tema la experiencia del pecado que prácticamente rompe el plan de vida y amor original de Dios, conduciéndonos al final de cuentas esta ruptura de este plan a la muerte. Quitando a Dios de nuestro corazón, percibimos, ¿verdad?, que afloran realidades que al final nos afectan a todos. La experiencia de la corrupción, la violencia, el aborto, el sicariato, el narcotráfico, las extorsiones. En este temita fuimos también invitados a asumir efectivamente ese plan de Dios, que es un plan de vida y amor, en el que encontramos la armonía con nosotros mismos en nuestro corazón, la armonía con los demás en este convivir y aprender a vivir como propone hoy el Papa Francisco, en fraternidad universal. Aprendemos a vivir en armonía también con las cosas, con el mundo que nos rodea, y especialmente podemos vivir en armonía particularmente con Dios. Esta es una como síntesis, ¿verdad?, de lo que, al final de cuentas, hemos compartido ya en los dos temas anteriores.
Hoy pues mencionábamos, queremos referirnos a la persona de Jesús y ante esta realidad que pues de pecado que rodea el mundo, también esa realidad de pecado que muchas veces toca también profundamente nuestra vida personal, Dios, que es nuestro Padre, nos envió como respuesta a su Hijo Jesucristo. Él es como un gran regalo dado por Dios para nosotros en su amor. Podemos recordar que es el mismo Juan el Bautista que nos lo presenta y lo decimos siempre, ¿verdad? Cuando se presenta Jesús Eucaristía en la misa, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a nacer en medio de nosotros, fue un niño, fue creciendo poco a poco, trabajó como cualquiera en su tiempo, y es por esto que la experiencia de nuestro seguimiento del Señor, el cristianismo, pues no es el seguimiento tanto de una doctrina, de unas normas, es efectivamente el seguimiento de una persona, y esa persona es Jesús. Voy a invitarles para que la luz que se nos ofrezca en este tema, pues parta también de la Sagrada Escritura. Y por eso el texto primero que vamos a leer, vamos a escuchar, es el texto de Mateo, allá en el capítulo 16, versículos del 13 al 17. Por ahí nos lo van a enfocar para que ustedes lo tengan a vista y escuchamos con atención su lectura. Muy bien, lo tenemos ahí a vista, lo podemos leer en silencio y escuchamos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipe, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto básico que ahora hemos tenido a vista y que al mismo tiempo, pues también hemos escuchado su lectura, es el que identifica el ser, identifica la persona de, de Jesús. Nosotros podemos aproximarnos un poquito porque no deja de cada uno de los seres humanos ser pues un misterio y al acercarnos a Jesús podemos hacerlo describiendo tres de sus características. La primera, como hombre, percibimos que Jesús nació y sabemos, ¿verdad?, que fue en aquel humilde y sencillo pesebre. También sabemos que como hombre Jesús fue creciendo, fue desarrollándose poco a poco. La Sagrada Escritura hace alusión que él iba creciendo, iba madurando, creciendo en sabiduría y en conocimiento de Dios. Jesús igual, ¿verdad? Fue aprendiendo en el desarrollo de su caminar, al igual que vamos nosotros aprendiendo día a día siempre algo en nuestra vida.
Jesús experimentó la tentación, realidad que a veces nos afecta a nosotros. Lo único que Jesús pues superó aquellas tentaciones en el desierto y nosotros muchas veces caemos, pero como hombre él experimentó ese momento de tentación y prueba. En pocas palabras, como hombre Jesús se asemejó en todo a nosotros y efectivamente menos en el pecado. Y esto pues nos muestra el rostro de un Jesús en su personalidad humano y cercano a nosotros. También podemos otra característica de Jesús es su condición divina como Dios. Jesús perdona, siendo pues al final de cuentas un poder solo atribuido a Dios. Jesús se reconoce que Él viene de lo alto, que viene de arriba, y también nosotros generalmente visualizamos el cielo como el lugar en el que Dios está, aunque sabemos que está en todos lados, pero preferir al cielo, ir al cielo es como dice voy a Dios. Es lo que señalamos nosotros como casa de Dios. También Jesús exigió el reconocimiento de su persona como Dios cuando responde a Felipe. Vamos a enfocar ahora esta segunda cita bíblica que está tomada de San Juan en el capítulo 1, versículos del 8 al 9. Vamos a esperar allí a que nos lo enfoquen en el switch central y lo tenemos a vista y vamos a escuchar también su lectura. Bien, ya está enfocado ahora. Entonces, igualmente, ¿verdad? En actitud de silencio, hacemos la lectura silenciosa y escuchamos con atención. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te muestre al Padre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Efectivamente, recordamos que el mismo Papa Francisco nos emite aquel documentito en cuanto a Jesús, que es el mismo rostro de Dios, misericordia pultus. Y efectivamente es Jesús el mismo Dios en medio de nosotros. Una tercera característica que nos ayuda a conocer o acercarnos un poquito a la persona de Jesús es mirar su corazón. Por todos los relatos, por todos los encuentros de Jesús con las personas que la Sagrada Escritura nos va describiendo, lo percibimos como un hombre con un corazón compasivo. Como cercano al pecador, próximo al enfermo, al necesitado, y no hace ningún tipo de distinción de personas. Al final percibimos a un Jesús que en su corazón tiene una actitud profunda de escucha. Es alguien que vive con radicalidad el encargo, la misión de Dios y sobre todo se caracteriza por su fidelidad. Estas son algunas de las características. Sabemos que
pues acercarse, aproximarse a una persona siempre es un misterio y no podemos eh, agotar pues lo que pueda uno conocer al respecto, pero sobre todo en la persona de Jesús es un misterio pues más grande también, ¿verdad? Como hombre y como Dios que es. Quisiera aprovechar ahora, ¿verdad? Para que con atención nosotros pudiéramos ver este videíto que nos presenta un poco a Jesús caminando, compartiendo, de tal manera que pongamos atención a los gestos, a las actitudes que Él guarda con respecto a aquellos con los que se va encontrando a lo largo de este caminar. Vamos a pedir entonces que en el switch central nos presenten este video. El toque de Jesús. En los evangelios hay dos historias de sanación entrelazadas, la de la mujer hemorroisa y la de la hija de Jairo. Ambas historias, aunque en un contexto diferente, por sus propias particularidades y realidades, concluyen en lo mismo y trascendental, de dejarse tocar por Jesús, para no solo recibir sanación corporal, sino aquella sanación que es más importante, que es la sanación del alma y del espíritu. Cuenta el Evangelio de Marcos en su capítulo 5 que mientras Jesús predicaba, llegó Jairo a suplicarle: «Mi hija está agonizando. Ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Marcos capítulo 5, versículo 23. Jairo le pedía a Jesús que tocara a la niña con esa imposición de manos que estaba seguro sería su sanación. Jesús iba camino hacia la casa de Jairo, y es ahí donde surge la segunda historia. Una mujer que tenía 12 años con una hemorragia. Ella había escuchado hablar de Jesús y de sus milagros. Había escuchado de lo que hacía el toque de Jesús. Y como había tanta gente, no perdió la oportunidad y quiso atraer su toque tocándolo ella. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Marcos capítulo 5, versículos del 27 al 34. Ella atrajo el toque de Jesús y recibió sanación corporal, pero también espiritual. Jesús todavía estaba hablando con la mujer cuando llegaron de la casa de Jairo con la mala noticia que su hija ya había fallecido, que ya no era necesario molestar a Jesús. Pero Jesús se hizo el desentendido y le dijo a Jairo: «No tengas miedo, solamente ten fe». Llegó a casa y se encontró con un escenario de llanto, luto y dolor, y dijo: «¿Por qué está alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Marcos capítulo 5, versículos del 39 al 42. En estas dos historias reales podemos cuantificar la bendición de recibir el toque de Jesús, tanto para nuestra vida corporal como para nuestra vida espiritual. El toque de Jesús es capaz de darnos el consuelo que necesitamos. Es capaz de cambiar nuestra vida. Es capaz de salvarnos de la muerte del pecado en el que estamos hundidos. Es capaz de sanarnos de cuerpo y espíritu. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué enfermedad te enfrentas? Hoy el Señor te dice: salgo a tu encuentro. No tengas miedo. Solamente ten fe y déjate tocar. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, libre sería. Yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita
Salvador. Amén. Muy bien. Creo que siempre hubo una escena, este caminar de Jesús en medio de aquella gente y hoy también en medio nuestro a través de tantos hermanos, a través de pues sus sacramentos, en fin, nos edifican y nos ayudan muchísimo. Querría invitarles para que a la luz, ¿verdad?, de lo que se ha mencionado, de estas tres características como hombre, como Dios, el corazón de Jesús, y este video que pues recoge algunos de esos momentos en los que el Señor se aproxima y tiene gestos y actitudes, que podamos interactuar un poquito y pues mencionar, ¿verdad? ¿Qué pensamos nosotros de Jesús cuando vamos viendo estos gestos y actitudes? ¿Qué viene a nuestro corazón? Vamos a dar ahí un espacito para que algunos puedan compartir, ¿verdad? A qué les mueve, a qué les llama. Y sobre todo, pues, en lo que aflora, pues, tal vez alguna respuesta, ¿verdad? A esta primera inquietud planteada. Darnos cuenta, ¿verdad? En este video, esta cercanía del Señor. Como repito, en su tiempo, pues hubo este caminar suyo por su pueblo, con su gente, y hoy por hoy les decía, ¿verdad? También a través de la iglesia, que está llamada a perpetuar, ¿verdad? Esta presencia de Jesús, también el Señor se hace presente y cercano a muchas personas, ¿verdad? Al ver el momento de dar la comunión a un enfermito en casa, yo les digo, mira, venimos a verte, ¿verdad? Viene Jesús y Él viene a compartir, a estar contigo, a fortalecerte. Entonces, hoy por hoy uno sabe que el Señor continúa también cercano, continúa también con esta actitud de solidaridad cuando, pues aún desde nuestra limitación, de nuestra pobreza, podemos compartir nosotros con los demás. Descubrimos a un Jesús diligente, no tarda, no dilata, no aguarda, sino que con prontitud solícita, pues va adelante. Por ahí vemos ya que dice Beshi García, que Jesús al final pues es amor y entrega. Y efectivamente, ¿verdad? Eso agradecemos, Beshi, tu aporte, ¿verdad? Y pues gracias, ¿verdad? Por compartir. También Jenny Inestrosa nos dice, el Señor es misericordioso. Lo hablábamos recién en las celebraciones, ¿verdad?, de la Eucaristía, y decíamos que misericordia es abajar el corazón a las personas, a la situación de vida que están viviendo, y cabalmente eso lo percibimos claramente. También un saludito ahí para Karina Pérez. Jesús es mi todo y el Rey de mi vida. Pues este es el ideal, ¿verdad? Que nosotros conociéndolo, pues lo amemos, y amándolo de verdad, lo pongamos como el centro, como el fundamento siempre de nuestro caminar. También por ahí nos saluda Sonia Ortiz participando con nosotros. Él nos devuelve la dignidad como personas, efectivamente, ¿verdad? Él siempre va a reestructurar, va a permitir que nosotros, especialmente en este tiempo pascual, vayamos pues madurando y creciendo como personas, como cristianos. Gracias, Rufino Soto. Menciona, Jesús es mi Dios y Salvador. Efectivamente, ¿verdad? Esta condición divina de este hombre Jesús en medio de nosotros le da un toque divino también a nuestro caminar. Efectivamente, decía ya entonces, ¿verdad? También Ana Morales nos dice, Jesús es amor, es amigo, nuestro Padre es todo. Sí, son referencias, ¿verdad? Estas experiencias que pues vamos teniendo en el caminar de nuestra vida aquí hacia Dios, ¿verdad? Gracias también a Lisa Flores, Jesús es mi fortaleza. En Él se encuentra siempre el aliento, la fuerza, como hoy los discípulos, para tener la valentía de anunciar con valor el Evangelio, que el Señor por su Espíritu siempre nos fortalece. Bien, vamos a
continuar un poquitito, habrá un segundo momento de una otra interrogante para que también podamos participar a quienes han intervenido hoy por hoy, ¿verdad? Y que hemos podido leer, les agradecemos, sin duda hay muchos otros que sin duda han querido también expresarse, ¿verdad? Y avanzamos un poquitito. Entonces, a la luz, ¿verdad? De este Jesús como hombre, como Dios, a la luz de su mismo corazón, en este video, ¿verdad? Que lo vimos cercano, solidario, especialmente diligente con los más necesitados, y particularmente este detalle, ¿verdad? Siempre con el toque divino en favor de todos. Nosotros captamos que, pues naturalmente, hay muchos encuentros de Jesús hoy por hoy en nuestra vida, en los testimonios, en las experiencias de aquellos que vamos tratando de hacer vida de comunidad, vida de iglesia. Y en la Sagrada Escritura, pues siempre hay algunos encuentritos que son como signos, como que ayudan para que nosotros, pues, percibamos el corazón de Jesús. Entre otros de estos encuentros tenemos la visita que Jesús realiza a Zaqueo. Es el mismo el que pone en el corazón de este pequeño hombre la necesidad de verlo, de tal manera que él, superando el obstáculo de su estatura, trepa un árbol y el Señor al pasar le dice, baja, hoy me hospedo en tu casa. Y este sencillo gesto, esta actitud de acogida, sobre todo que hoy también el Papa Francisco pide de nosotros como seguidores de Jesús, ayudó muchísimo al corazón de este hombre. Este encuentro transformó su corazón y su vida, al punto que él mismo, sin que el Señor se lo pida, promete resarcir a quienes ha afectado y sobre todo las riquezas que ha acumulado, dice yo, las compartiré con los más necesitados. Entonces, creo que nunca pasa el Señor de largo y no es indiferente para cuando el corazón se abre a poder ir viviendo lo que hoy en la Pascua se nos pide y se va a enfatizar a lo largo de estas lecturas que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? Es la vida nueva que nos ha traído el resucitado. Entre otros de los encuentros, así signos que aparecen en la Sagrada Escritura, es la experiencia vivida por San Pablo. Sabemos que antes Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, pero el Señor se le hace encontradizo en el camino de Damasco y a partir de esa experiencia él conoce realmente quién es Jesús. Y es bellísimo porque lo logra reconocer también en el prójimo, aquel al que él mismo persigue, y ahora el Señor lo constituye en un apóstol de los gentiles, aquel que ahora, lejos de perseguir, va a anunciar a este Jesús que se encontró en el camino de Damasco. Se había complacido Saulo en las ropas y en la muerte del diácono Esteban, y ahora pues encontrado y tocado prácticamente por Jesús, transforma pues también su vida. Son encuentros que alientan y animan y llenan de esperanza también nuestro corazón. Y aquí vendría pues otro segundo momentito, ¿verdad? Para que interactuemos, ¿verdad? Y es, ¿cuál ha sido alguno de esos momentos de encuentro que han marcado nuestra vida, nuestro corazón con respecto a Jesús, ¿verdad? Si podemos compartir algunos, ¿verdad? Sí, sabemos que pues no podemos recoger todos los aportes, pero podremos leer algunos que podamos recoger en este momento, ¿verdad? ¿Ha habido algún encuentro, algún momento particular de mi encuentro con Jesús que también ha pues renovado mi vida, mi corazón, me ha hecho cambiar de actitud, de una forma así compartir? Vamos a lectura de alguna respuesta al respecto. En el entretanto, pues siempre, ¿verdad? Percibir que describir, hablar, acercarse a la persona de Jesús, pues al final de cuentas es eso, ¿verdad? Tener estas vivencias y estas experiencias, porque el Señor, como decíamos antes, no es un código nada más de normas o de leyes o una doctrina, sino es una persona que como tal, pues se aproxima también a cada uno de nosotros y desde nuestra propia historia nos va ayudando y va dando pues palabras de vida significativas que
nos favorecen y nos ayudan. Entonces, ¿cuál ha sido ese momento de encuentro con Jesús que me ha marcado? A ver si tenemos algunas respuestas por ahí para poder participar un poquito e intercambiar. Igualmente, mientras llega alguna de estas respuestas, compartirles que siempre es progresivo, ¿verdad? El camino y la experiencia de el toque de Dios en su vida de uno. Yo lo contaba una vez en la homilía que vi a mi hermano hacer su comunión, mi madrina y también de él, de bautismo, que en paz descanse, pues fue a la misa su primera comunión y cuando salió de la misa vi que le regalaron 50 len, que en aquellos tiempos era dinero y yo decía, bueno, pues primero Dios, ¿verdad? Voy a hacer yo mi primera comunión y la quería, pero mi primer interés fueron los 50 len, ¿verdad? Pero así va el Señor trabajándolo a uno. Bueno, agradecemos a Jenny Pérez y dice ella, mi encuentro ha sido a través de Jesús sacramentado y la sanación de mi enfermedad. Naturalmente, ¿verdad? A los pies de nuestro Maestro, a los pies de Jesús Eucaristía, presencia viva de Él entre nosotros, sabemos, ¿verdad? Que Él también, con la actitud de fe que podamos aproximarnos, va a dar también respuesta a nuestras necesidades en salud o nuestras necesidades materiales, en fin, ¿verdad? Porque Él está siempre atento, pues, a nuestro vivir, a nuestra vida integral. Gracias, Jenny, por compartir. También nuevamente Rufino nos dice mi experiencia a través de servir al prójimo en la pastoral social. Efectivamente, ¿verdad? El Señor en Mateo 25 nos hace esa referencia que aquel que hemos servido, que hemos ayudado, que hemos apoyado, por pequeño, sencillo que sea, es a Él mismo el que se lo hemos hecho y claro que eso nos ayuda bastante. Doris González, un saludito para ahí para Doris, y dice sí, en momentos de enfermedad. Efectivamente sabemos que esos son momentos siempre duros y difíciles, pero cabalmente en los momentos más duros o difíciles el Señor en su amor es cuando más cerca está nuestro, ¿verdad? Y se hace uno con nosotros. Sonia Ortiz, cuando me dijeron que no iba a volver a caminar, nuestro Señor Jesús fue mi único consuelo hasta el día de hoy. Y efectivamente, ¿verdad? Él sabe acompañarnos cuando yo hago la oración de bendición, ¿verdad? De un vehículo que me trae, yo le digo a las personas, Jesús es el que sabe quedarse con el que se queda e ir de camino con el que va de camino. Y entonces, efectivamente, ¿verdad? Él acompaña también ahí tu convalecencia, tu situación de encamamiento, pero pues siempre tendrá esa proximidad y cercanía, ¿verdad? A tu enfermedad, a tu necesidad, ¿verdad? Nunca te dejará sola y a ninguno, ¿verdad? También Marco Tulio González. Mi encuentro con el Señor fue en mi enfermedad. Eso es lo que decíamos, ¿verdad? El Señor se sirve y se acerca, pues, y no hay mal que por bien no venga, y en cualquier circunstancia Él va buscando, como siempre, a sacar un provecho, a hacer un bien, aún desde una realidad límite que podamos vivir. Veamos tal vez algún par más que podamos ahí compartir para después ir ya concluyendo un poquito este momento de la aproximación a la persona de Jesús. Bien, voy a concluir mencionando también que, bueno, de lo que decía, ¿verdad? De que de niño me movieron los 50 len para hacer mi primera comunión. Claro, después ya uno va purificando, va instruyéndose y va captando el valor de la persona de Jesús por sí mismo, no por lo que podamos tener de Él. Luego la participación activa en el grupo juvenil de ahí de Montserrat, de verdad fue, pues sin duda, un modo en el que la experiencia de Jesús fue pues más honda, fue más profunda para mi corazón, al punto que haciendo este camino en el grupo, pues también el párroco me invita para colaborarle un poquito en la catequesis de confirma y compartiendo y dando a aquellos que en un momento dado nos toca dar así un tema como ahora, los que van a venir,
uno capta que al prepararse un poquito para cualquier tema, siempre el que más crece es uno, porque uno busca, prepara, reza y todo, y al final dice, Señor, pues algo comparto, algo ayudo, pero al final soy yo el que crezco más. Al final, pues, vino la posibilidad de ir al seminario, la invitación en medio de aquellos jóvenes varios que hicimos camino, y al final dice uno, Señor, pues no por mérito propio ni por cualidades, sino simplemente por tu misericordia, pues eh, me diste esta vocación de la cual ahora pues voy a por los 27 años en el ministerio, agradeciéndole a Dios desde mis límites, pues este servicio y este conocerle y amarle cada día más, especialmente en el encuentro con la comunidad, el encuentro con las personas, el momento de la confesión es siempre un valor para uno como sacerdote porque uno palpa la actitud misericordiosa de Dios para con nuestra gente. ¿Verdad? Entonces eso lo va haciendo crecer también a uno. En fin, esto, ¿verdad? Es parte de lo que son estos encuentros significativos, ¿verdad? De la persona de Jesús con cada uno de nosotros. Le agradecemos a quienes nos han compartido, ¿verdad? Así, escribiendo y sin duda, repito, siempre habrán otras experiencias que no mencionamos ahora, pero que sin duda son edificantes. Habiendo conocido un poquito más hoy de la persona de Jesús, y siempre digo poquito porque es inagotable, ¿verdad? No podemos agotar nosotros el misterio de Dios, pero sí agradecerle, ¿verdad? Porque haciéndose cercano, haciéndose uno de nosotros, dándole un toque divino a nuestra naturaleza humana, a nuestro mundo, el Señor nos va abriendo, ¿verdad? Esta experiencia de plenitud en nuestra vida. Queremos ahora, antes de la oración final, invitarles para que pues, pueda ser un poquito impactante para nosotros este video final en donde vamos a contemplar un rostro de Jesús, ¿verdad? Que nos alienta y nos anima y nos invita a encontrar en Él pues la respuesta a nuestra vida. Vamos a ver ahí que el switch central nos coloque este video final. Aí, ó, sendo liberado aí o bandeirão. Jesus Cristo. É louco, meu. Jesus Cristo. Olha o isso. Jesus Cristo, já estou aqui. Olha o isso. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, já estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, já estou aqui. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo.
Muy bien, creo que siempre es impactante, ¿verdad? Tal vez no solamente por el gigantesco rótulo, sino por lo que a final de cuentas de Jesús vamos experimentando y vamos viviendo en este caminar de nuestra fe. Voy a invitarles para que, siendo también enfocada esta oración, podamos ir concluyendo, ¿verdad?, en torno a esta persona de Jesús y decirle, Señor, pues no podemos conocerte y no amarte, y no podemos amarte y no seguirte. Queremos pedirte de verdad que nos ayudes a vivir nuestra fe, comprendiendo que no es un conjunto de normas o de leyes o de doctrinas, sino nuestra experiencia de fe es un seguimiento de una persona, un seguimiento de tu propio ser. Así que vamos a unirnos a esta oración que ahora tenemos ahí en pantalla y en actitud igualmente, ¿verdad?, de recogimiento. Le agradecemos al Señor, ¿verdad?, por este compartir. Desde el inicio mencionaba, ¿verdad?, nunca pretende agotar, ¿verdad?, porque pasamos años y años acercándonos a la persona de Jesús y nunca podemos agotar este gran misterio. Pero sí, en el camino que progresivamente vamos haciendo, el Señor nos va a permitir cada día conocerlo, amarlo y seguirlo. Así que podemos ir leyendo así en silencio esta oración. A la luz de tu figura. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas y amar como tú amabas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás. Ser insensible para mí y sensible para los demás. Sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos, los pobres, sean mis predilectos. Tus objetivos, mis objetivos. Los que me ven, te vean. Y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y de tu amor. Así sea. Así que agradecerles muchísimo su sintonía, su compartir con nosotros en esta noche y pedir, ¿verdad?, que a todos el Señor nos ayude a seguir este camino de conocimiento, de acercamiento, sobre todo de experiencia, de su gracia y de su amor en este mes misionero virtual, en este tercer tema de la persona de Jesús, para que eso sea como una probadita que nos deje picados y querramos siempre ahondar mucho más de este gran don de Dios que es su Hijo en medio de nosotros. Así que pedirle al Señor pues gracia y bendición para cada uno de ustedes, para sus familias, sus hogares, y voy a terminar pues invocando esta bendición de Dios sobre todos. Espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Así que, pues, muy buen descanso y que el Señor Jesús tenga cabida cada día más en su casa, en su corazón, en su familia. Hasta pronto, que Dios les bendiga.